Y como siempre, hoy en el aporte de la política ya tenemos en línea a Orlando Goncalves, consultor político venezolano. Un consultor que, además de estar trabajando en su consultoría por todo el planeta, pues deja un aporte semanalmente con sus videocolumnas. Hoy vamos a hablar de la videocolumna 231. Usted puede ubicarlas a través de sus redes sociales o Goncalves Consultor en Instagram, en Twitter y en TikTok, @OrlandoGoncal. Tiene una página web orlandogoncalves.net. La 231 la tituló Péndulo electoral en Latinoamérica. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo estás, Orlando? Muy bien, muchas gracias. Siempre un gusto estar contigo y con tu audiencia. Bueno, este año fue un año electoral donde hubo más de 60 elecciones en el mundo. Sí. Latinoamérica tuvo varias y estamos cerrando el ciclo. En Chile hubo elecciones municipales, primera vuelta. En Brasil hubo segunda vuelta de elecciones municipales. Y en Uruguay hubo primera vuelta presidencial. En el caso de Chile, el péndulo se movió. Los partidos ligados a la derecha, cuando los sumas todos, logran tener más o menos el 50% de la votación. Los partidos de izquierda y centro izquierda logran tener alrededor del 30%, un poquito menos del 30%. Lo significativo de esto es que de 16 provincias, 11 tendrán que ir a segunda vuelta, que se va a hacer el 24 de noviembre. Y la otra parte significativa es que la capital, que estaba siendo gobernada por una aliada de Gabriel Boric, el presidente Boric, ahora está en manos de la derecha, que ganó la alcaldía en primera vuelta. Ahora la pregunta es, evidentemente hay un desgaste del gobierno de Gabriel Boric, pero a pesar de ello ganaron algunas ciudades importantes de Chile. Por lo tanto, el tema de derechas e izquierdas, a mi manera de ver, queda por detrás de las realidades regionales y locales que se impusieron y fueron mucho más importantes que ese tema. Lo mismo pasó en Brasil. Brasil fue a la segunda vuelta de elecciones municipales, donde cuando tú ves los análisis sin entrar en profundidad, tú dices, bueno, ganó la derecha y perdió la izquierda y perdió Lula. Bueno, sí, entre comillas. Evidentemente, la derecha, la centro derecha y la ultraderecha lograron algunas victorias importantes, pero por ejemplo, el partido que más poder municipal tiene, teniendo 880 municipios bajo su nómina, que es el Partido Socialdemócrata, es un partido de centro derecha, pero que apoya a Lula en el Parlamento. Entonces, nuevamente, no podemos pensar que esto es un tema de derecha e izquierda, es un tema de las realidades locales y las realidades regionales. Por último, tenemos Uruguay. Uruguay fue a elección presidencial y también a renovar el Parlamento, que es bicameral. En esta primera vuelta, el Frente Amplio, que es de izquierda, logra un poco más del 45%, y el Partido Nacional, que es uno de los partidos aliados del presidente de la Calle, logra cerca del 25%. Pero ya en la elección de 2019, donde gana el presidente de la Calle, el Frente Amplio logra la victoria en la primera vuelta, pero pierde en la segunda vuelta porque se alían el Partido Nacional, Cabildo Abierto, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Lo mismo está sucediendo ahora en el Uruguay. Vuelve a repetir, el Frente Amplio gana la primera vuelta, pero hay un acuerdo que se sostiene todavía donde los partidos Colorado, Nacional, Independiente y Cabildo Abierto se unen, por lo cual la pregunta es si el péndulo se va a mover o se va a quedar donde está. Nuevamente, las realidades regionales y locales se siguen imponiendo antes que el tema de derecha e izquierdas. Entiendo que el titular es péndulo porque vas de derecha a izquierda y no sabemos dónde se va a parar. De allí el titular de la videocolumna, entiendo que fue así. Pero hablas acerca de las regionales, las municipales que se imponen, porque es que realmente esto de la derecha y de la izquierda inicia históricamente por donde se sentaban en épocas coloniales, a la derecha o a la izquierda. También es un tema ideológico
ideológico y se organizan los partidos políticos en función de ganar la elección y se agrupan convenientemente. Sin embargo, ¿a qué van? Van a servir. La gente necesita pues buenos gobiernos y quizás ese péndulo va de acá y de allá no por estar en derecha o izquierda, sino porque buscan un mejor gobierno o porque rechazan el otro. Entonces vale la pena el análisis y entiendo que a nivel regional y municipal se imponen porque al final son gobiernos más cercanos a la gente y buscan soluciones. Es totalmente correcto. La gente, digamos, y hay varios estudios, sobre todo en España, hay varios estudios donde cuando le piden a la gente clasificar o decir qué tan importante es la democracia, cuando se refieren a los gobiernos nacionales, ese puntaje cae contra cuando se les habla de los gobiernos locales. Sí. ¿Por qué? Porque son los gobiernos que están más cerca de la gente y son los gobiernos que tienden a resolver los problemas de la vida diaria de la gente. Pero aprovechando que estamos hablando contigo, consultor político, que siempre estás midiendo el calor de la emoción, porque la emoción mueve al voto, al final la gente participa mucho más en unas elecciones presidenciales que las locales y regionales. Claro, por el tema que acabas de tocar de la emoción y porque genera una expectativa más alta, hay mucho mayor inversión en publicidad, mucho mayor inversión en elementos de marketing y en movilización, pero cuando a la gente se le pone en la balanza qué es más importante para ti, el presidente o el alcalde, tienden a darle mayor importancia al alcalde porque los sienten mucho más cercanos. Sí, pero ¿tú crees que es momento de ideologías, de derechas, de izquierdas? Y también el hecho de ese péndulo que al final yo creo que no se mueve por estar en la derecha o en la izquierda, sino por un buen gobierno o mal gobierno o rechazo del otro. Totalmente, no es momento de ideologías. Yo pienso que eso ha venido perdiendo fuerza y además que se ha venido desvirtuando. La gente está mucho más pendiente quién va a resolver mi problema. Claro. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién va a resolver mi calidad de vida? ¿Quién me va a brindar mejor calidad de vida para mí y para mi familia? Yo pienso que eso tiene mucho más peso que el tema ideológico, tan simple como eso. ¿Qué decir entonces a la hora de la participación? Porque también a veces se participa por rechazar y no por buscar una buena propuesta. Eso es correcto. Lamentablemente la tendencia en los últimos años, y en eso han tenido mucha culpa los partidos políticos y los nuevos liderazgos, de empujar a la gente a rechazar al otro. Vas a votar por mí, no tanto porque te guste mi propuesta, sino porque odias la propuesta del otro. Sí. Me parece que eso es un ciclo que estamos viviendo y probablemente ese ciclo tenga su fin y vamos a tener que llegar al punto de, bueno, voto por quien más me convenga y no votar en contra de. Ese ciclo tendrá que venir en algún momento. Claro, pero también con renovación de liderazgos, porque hay gente que prefiere y se rechaza tanto la política sin entender la importancia de la política y cuánto te afecta en la vida, que a veces tenemos pocas alternativas para votar. Es correcto. El rol fundamental al final lo tiene el ciudadano, que es el que vota y es el que escoge y es el que selecciona a sus gobernantes. Entonces, yo creo que el ciudadano tiene que comenzar a participar mucho más en el debate de todo lo que es público, porque lo público es de todos. Sí. Sí, y dependiendo de la participación, pues los cambios que se darán. Si la gente supiera el poder que tiene más allá de su voto y la participación en general, yo creo que la democracia no estuviera en el detrimento en el que está. Ojalá se pueda salvar, pero eso está en manos de la gente. Muchísimas gracias, Orlando. Como siempre, agradecidísimos por tus aportes todos los jueves acá en la sección del aporte de la política. Era Orlando Goncalves, consultor político venezolano. Síganlo en sus redes sociales para que no se pierda ninguna de sus videocolumnas. Ya les dije, vamos por la 231 y semanalmente está haciendo nuevas propuestas. Síganlo en Instagram o Goncalves Consultor, Twitter y TikTok @Orlando Goncal, su página web orlandogoncalves.net. Muchísimas gracias, Orlando. Siempre a tu orden.